Bienvenidos a Mundos Paralelos. Hoy les presento una historia espeluznante y llena de suspenso que tiene lugar en la ciudad de Miyazaki, Japón. Nuestro protagonista es Kim, un estudiante de 20 años quien se encuentra con una situación fuera de lugar, algo que no es posible en nuestro mundo. Debido a esto se encontrará en una lucha desesperada por proteger a su familia y escapar de ese lugar. Era un día tranquilo. Estaba en mi cuarto, había terminado con mis tareas de la universidad y ya eran las 7 de la noche. Suna, mi hermana menor, se fue con mi madre de compras y aún no regresan. Estoy solo en casa. Ya han pasado 5 años desde la muerte de mi padre y yo asumí el rol de un hombre protector que debe cuidar a su familia. Pero, no soy un hombre fuerte como mi padre. Me gustaría cambiar y ser como él. Bueno, dejando eso de lado, creo que estuve muy concentrado en mis tareas que no he tomado nada de agua desde la tarde, me muero de sed. Veré si hay algo de tomar. Rayos, no hay nada para tomar en el refrigerador, no quiero tomar agua sin nada, iré a comprar una bebida. El cielo está muy despejado, corre un viento bastante frío. Me pregunto a qué hora llegará mamá y Suna. Es una bendición que haya una tienda cerca de casa. Bien, por fin compré una coca. Debe ser porque tenía tanta sed que el sabor está realmente delicioso. Bueno, volveré a casa. Luego de salir de la tienda, caminé rápidamente a casa. Cuando solo faltaba una cuadra para llegar, vi a un señor que caminaba al frente de la calle. No importa cómo lo veas, este señor no era alguien normal. A decir verdad, su caminar era lento, su cuerpo estaba retorciéndose, su sonrisa era terrorífica y también emitía un sonido gutural muy tétrico. Por un momento creí que se trataba de mi imaginación, pero no lo era, esta cosa era demasiado real para ser una ilusión. Por un instante me quedé congelado por el miedo. No sabía qué hacer. En ese instante esa cosa empezó a correr, pero no se dirigía a mí, sino a un callejón bastante oscuro y desapareció. Yo no sabía qué estaba pasando, solo reaccioné cuando sonó la bocina de un taxi y su luz me daba a la cara. La puerta se abrió y de allí bajaron mi hermana y mi madre, ellas me vieron y Suna corrió hasta mí, me pidió que la ayudara, habían hecho muchas compras, yo en mi mente me dije que no debía preocuparlas ni asustarlas, así que fingí que nada había pasado. Al ingresar a casa, Suna me preguntó por qué estaba pálido, le dije que era por mis estudios, ella parecía un poco incrédula pero no dijo nada más. Luego cenamos tranquilamente, mi actitud con mi madre y mi hermana era la misma de siempre, aunque por dentro había algo que me estaba carcomiendo. Al volver a mi cuarto empecé a recordar a ese monstruo. ¿Qué rayos era eso? ¿De dónde salió? ¿Debería de avisar a la policía? No. Lo más probable es que me tratarían como un loco. ¿Qué se supone que debo hacer? En eso prendí la TV, puse las noticias, eran las 8:30 de la noche, el noticiero estaba dando un aviso importante, se decía que se reportaron más de 100 muertes en menos de 72 horas. El ejército y la policía estaban cercando la zona crítica donde se reportaron la mayoría de casos, y se recomienda a los pobladores de los distritos aledaños evacuar el lugar hasta nuevo aviso. ¿Pero qué rayos está pasando? Si esto está sucediendo a gran escala, sería absurdo ocultárselo a mi madre y mi hermana. A estas alturas ya deben haberse enterado. En ese momento mi puerta sonó muy fuerte, era mi madre, quien me preguntó si había visto las noticias, le dije que sí, ella estaba muy preocupada, me preguntó qué deberíamos hacer. Yo no lo pensé mucho después de todo lo que vi. Así que decidí salir de este lugar, le dije a mi madre que empaque lo necesario, lo mismo para mi hermana, estaba decidido, nos marcharemos de este lugar ahora mismo. Todo parecía estar bien. Ya teníamos todo listo. El problema era que no había ningún tipo de movilidad, la calle estaba desierta, ¿qué rayos pasó con las personas? ¿Acaso se fueron antes que nosotros? No, eso no era posible, nosotros deberíamos ser los primeros que tomamos la decisión de irnos. Algo era demasiado extraño, ahora que recuerdo,
Cuando salí a comprar mi bebida, tampoco había gente, la calle estaba muy vacía y la señora de la tienda estaba demasiado apurada para cerrar su negocio, como si estuviera desesperada por escapar. Ahora lo entiendo, nosotros no somos los primeros en irnos, al contrario somos los últimos. ¿Qué debería hacer ahora? En eso mi hermana me tomó del brazo y señaló a una distancia. Había una niña, parecía de unos 7 años, estaba a una cuadra de distancia de nosotros, tenía una sonrisa macabra en su rostro, emitía un sonido grave, que hacía eco en la calle. Suna me abrazó fuerte y empezó a llorar, mi madre también estaba asustada, yo también tenía miedo, pero en mi mente solo estaba el bienestar de mi madre y mi hermana, ya no me importaba nada más. Creo que ahora entiendo por qué mi padre era tan fuerte e inquebrantable. En ese momento yo me armé de valor, tomé de la mano a mi madre, y corrimos hacia la casa. Luego de ingresar cerré la puerta con todo lo que tenía a la mano, también le dije a mi madre y Suna que se metieran al ático, era un lugar pequeño pero seguro. Luego fui corriendo al cuarto de mi madre, allí estaba el arma de mi padre, ya que él fue policía, mi madre aún guardaba esta arma por seguridad, fue un último pedido de mi padre antes de fallecer. Tomé el arma y me acerqué a la ventana. Eché un vistazo y esa niña ya no estaba. ¿Qué debo hacer? Por ahora no será posible escapar de este lugar. Hay algo afuera que está matando a las personas. Esa niña, ¿qué rayos le pasó? ¿Por qué se veía tan aterradora? En ese momento, fui a donde mi madre y mi hermana, les pedí que aguanten un poco más y no salgan de allí, ellas estuvieron de acuerdo, luego fui a mi cuarto, prendí la TV para ver si había alguna nueva noticia. Pero no había nada, la TV perdió la señal, solo se escuchaba el sonido habitual, cuando una TV no tiene señal, así que apagué la TV. En eso la puerta empezó a sonar, algo lo estaba golpeando y empujando desde afuera. Felizmente la puerta estaba trancada con muchos muebles que teníamos en la sala. Corrí a la ventana para ver qué pasaba, y en la puerta principal de la casa estaban 5 monstruos deformes, eran bastante altos, se movían de forma extraña, sus cuerpos estaban podridos, hasta se les veía algunos huesos, sus ojos eran brillantes, y sus rostros aterradores. Al medio estaba esa niña, la cual me vio, y empezó a sonreír endemoniadamente. Esta niña parecía normal, pero cuando sonreía, sus dientes eran puntiagudos y su rostro se deformaba aterradoramente, sus ojos también brillaban al igual que los otros monstruos. En eso los 5 monstruos se calmaron y empezaron a caminar en direcciones opuestas, al parecer esa niña les dio instrucciones. ¿Qué es lo que piensan hacer? Algo que también había notado es que estos monstruos no hablan. Al menos ninguno lo hizo hasta ahora, solo emiten sonidos aterradores. Pero esta niña es diferente, ella parece tener inteligencia, puede ordenar a esos monstruos aterradores, y ellos obedecen. En eso pensé, tengo el arma de mi padre, debo aprovechar esta oportunidad, me armé de valor, le apunté con el arma a esa niña. Yo me encontraba en la ventana del 2º piso, pero confiaba en mi puntería. Todo parecía que saldría como pensaba. De repente algo insólito sucedió. Esa niña empezó a hablar. Me miró y dijo: Tú eres mi presa. Esas simples palabras calaron tanto en mi mente, que mi cuerpo empezó a temblar. Esto ya escapaba de lo que podía soportar. Cerré mis ojos y en mi mente pensé en mi madre y Suna, así que me armé de valor. Estaba decidido, apunté con el arma, y disparé. La bala le dio justo en la frente a esa cosa. Me alegré al verla caer al suelo sin vida. Había eliminado a un enemigo muy problemático, estaba tan aliviado, que había olvidado a los otros monstruos que aún rondaban la casa. Ellos empezaron a romper las ventanas e ingresar. Me apresuré para detenerlos, uno de ellos estaba en la sala, lo vi y le disparé 3 veces hasta que cayó al suelo, luego vinieron 2 más, también les disparé y cayeron, por último aparecieron 2 más, intenté disparar, pero ya no tenía balas.
Esto era un gran problema. No tuve de otra que subir al segundo piso y encerrarme en mi cuarto para pensar en una estrategia. Al llegar a mi cuarto, vi por la ventana y para mi sorpresa esa cosa con disfraz de niña ya no estaba. Había desaparecido. Esto no puede ser. Yo la vi morir. ¿Qué está pasando? ¿Acaso esas cosas son indestructibles? Mi mente estaba muy confusa, tenía miedo. En eso escuché la voz de mi madre y mi hermana, estaban gritando. No puede ser, salí de mi cuarto, y fui corriendo al ático que estaba cerca de mi cuarto. Al llegar vi que los monstruos estaban empujando la puerta del ático, y mi madre con mi hermana estaban gritando. Por eso decidí bajar a la cocina, y agarrar el cuchillo más grande que teníamos, estaba decidido a acabar con ellos. Pero para mi sorpresa cuando bajé por las escaleras, los otros 3 monstruos que había matado estaban de pie, y la niña estaba con ellos. Esto se había convertido en un callejón sin salida. ¿Acaso este sería mi fin? No me importa si muero solo yo. Pero mi madre y Suna deben vivir. En eso la niña me vio y empezó a sonreír. También nuevamente dijo, Tú eres mi presa. Luego sus brazos y piernas empezaron a expandirse, se estaban haciendo deformes y grandes, su aspecto era algo parecido a una araña mutante. Al terminar su transformación, se paró en 4 patas y corrió hacia mí a una gran velocidad. Mi cuerpo estaba congelado, no podía moverme, ya podía sentir mi muerte. Todo estaba acabado. Este era el fin, solo cerré los ojos. En esos instantes, se escucharon disparos y los monstruos empezaron a caer. ¿Qué fue lo que sucedió? Al abrir los ojos habían soldados que estaban rodeando la casa, eran alrededor de 20 soldados, estaban bien equipados y armados. Uno de ellos ingresó a la casa y me preguntó mi nombre, le dije me llamo Kim, luego me preguntó si estaba solo, en eso reaccioné y grité, mi madre y mi hermana están arriba, ayúdalas por favor. Todos subimos y felizmente los monstruos aún no habían podido romper la puerta del ático, ya que era de madera caoba muy resistente. Los soldados eliminaron a los monstruos, y así pude salvar a Suna y mi madre. Al salir de casa el soldado nos dio instrucciones para dejar este lugar, había un carro militar que nos sacaría de aquí. En el camino le pregunté al militar. ¿Qué eran esas cosas? El militar nos dijo que era clasificado, y tampoco sabía realmente qué sucedió, solo nos dijo que el gobierno aisló completamente la ciudad de Miyazaki. Por supuesto en mi mente yo sé que había muchas cosas que estaba ocultado, pero sabía que no nos diría nada más, luego abracé a Suna y mi madre, y nos quedamos dormidos. Al amanecer habíamos llegado a Kioto. Fue un viaje bastante largo, el militar nos trajo hasta aquí por motivos desconocidos. Solo nos dijo que nos quedemos aquí, y no volvamos a Miyazaki hasta que todo se haya solucionado. Había mucha tristeza en su expresión, como si supiera cosas realmente terribles. Nosotros solo obedecimos, luego mi madre decidió buscar una casa de alquiler, fue muy difícil encontrar alguno, nos tomó casi todo el día, pero lo encontramos. Ahora solo nos queda empezar una nueva vida aquí en Kioto. Pero lo que más me preocupa es que aquí, parece que nadie sabe lo que sucedió en Miyazaki, la gente vive su vida tranquilamente. Mi madre también se percató de esto, y me dijo que era mejor dejarlo así. A veces es mejor ignorar ciertas cosas, la mentalidad y tranquilidad de las masas son tan frágiles, que si algo los altera se puede convertir en un caos, será mejor olvidar lo que pasó. Al día siguiente, estaba en mi cuarto y prendí la TV, estaba dando un especial de lugares turísticos en Miyazaki. Yo me sorprendí porque no entendía qué rayos estaba pasando. Se supone que Miyazaki está en cuarentena, nadie puede ingresar. No podía creer que esta reportera se encontraba en Miyazaki, y todo parecía normal, la gente se veía feliz, todo estaba normal, como si nada de lo que sucedió los últimos 3 días haya pasado.
Fui corriendo en mi madre para avisarle de la noticia en la TV. Ella se quedó igual de sorprendida que yo, incluso Suna, solo pudo reír irónicamente ya que no entendíamos qué pasaba. ¿Acaso todo fue un sueño? No lo creo, y como se explica a los militares, y ahora estamos en Kioto, nada tenía sentido. Revisé mi celular, y afortunadamente aún tengo internet. Busqué información acerca de Miyazaki, pero no había nada, todo parecía normal. Fui a mi cuarto, necesitaba respuestas. En ese instante Kido me estaba timbrando. Es un amigo de la universidad en Miyazaki. Era justo lo que necesitaba. Contesté la llamada y Kido, muy preocupado, me preguntó por qué no había ido a clases. Esto no tiene sentido. ¿Cómo es que hay clases en Miyazaki? Bien, será mejor preguntar, así que le pregunté a Kido qué sucedió. Le pregunté si estaba bien, también le pregunté sobre los monstruos y sobre la cuarentena. Él solo empezó a reírse y me dijo de qué le estaba hablando. Me molesté con él y le dije no bromees con esto, pero él volvió a insistir que todo eso debe haber sido mi imaginación, incluso me recomendó no ver más películas de terror. Maldición, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, no entendía nada. Salí de mi cuarto y le conté a mi madre lo sucedido. Ella dijo que sería mejor no volver a tocar el tema y olvidar. Sí, creo que mi madre tiene razón. Si lo pienso detenidamente, existe una posibilidad de que tal vez nuestra realidad pudo haber sido alterada, aunque solo nos afectó a nosotros. Solo espero no volver a pasar por algo así nunca más. Suna me abrazó y dijo, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Volveremos a Miyazaki? Bueno, al parecer, ni mi madre ni yo queremos volver. Ese lugar ya no es seguro. Así que decidimos quedarnos en Kioto y empezar una nueva vida. Fin. Y así termina nuestra historia. Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya mantenido al borde de sus asientos. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido de Mundos paralelos. Hasta la próxima.